En la historia de la humanidad han existido personas que han cambiado el destino de muchos. Por ejemplo, en el área de las ciencias, personas que impactaron al mundo y lo cambiaron, como Isaac Newton, ¿lo ha oído? Y un hombre de Dios. Albert Einstein. Algunos dicen que no creen en Dios, otros que sí creen en Dios, pero lo importante de Albert Einstein es sus aportes a la física, y en especial a la física en las partes más pequeñas, la física cuántica. Fleming, quien inventó las vacunas, ¿sí sabían? Hicieron descubrimientos estas personas que de alguna u otra manera cambiaron el destino de la humanidad, cambiaron el destino de muchas personas. Personas como Walt Disney, ¿sí? Cambiaron el destino de niños que les gustaría a los niños ir a divertirse allá en Orlando, en la Florida, ¿sí o no? Incluso ya algunos estamos viejitos y nos gustaría, ¿cierto? Uno diría, uy, aguanta ir allá o no. Personas que han cambiado el destino de otros. Gandhi en la India, ¿cierto? ¿Sí saben quién es él? Sin disparar una sola bala, logró la independencia de un país como la India. Y Thomas Alva Edison, gran inventor, y todos sus inventos cambiaron a la humanidad. Uno de ellos, el que lo alumbra a usted en este momento. No, él no inventó la luz, él inventó la bombilla eléctrica. ¿Quién inventó la luz? En el principio Dios creó la luz. Y eso me puso a pensar de que estas personas cambiaron a la humanidad, cambiaron sus destinos, cambiaron a otras personas. Pero yo quiero hablar de algo que yo creo que es más poderoso, de algo más glorioso y mucho más grande, y es el poder de un intercesor. El poder que tiene un hombre o una mujer que clama a Dios y logra cambiar el destino de otras personas. Por eso hoy quiero hablarle de sea un intercesor. ¿De qué vamos a hablar? Vamos, aproveche y me despierta el que ya se durmió y dígale, sea un intercesor. Vamos, dígale. No es que no lo encontré dormido, mejor lo va a oír. Dígale, sea un intercesor. Quiero hablar hoy de cómo cambiar el destino de otras personas, hermano. Porque creo que nosotros en algún momento de la vida hemos necesitado intercesores, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno era niño y uno necesitaba pedirle al papá o a la mamá un permiso y era como complicado, ¿cierto? ¿Uno de quién se valía? De un intercesor, ¿cierto? Bueno, yo era el hermano mayor, yo no me podía valer de nadie, pero mis hermanos sí. Mi hermana Claudia decía, papá, es que necesito ir a tal parte. No, usted no me va. Pero papá, ¿y si voy con Chucho? Bueno, ahora sí va. Entonces yo actuaba como ¿qué? Como un intercesor. Yo decía, bueno, déjela ahí. Cuando uno va y pide un trabajo, cuando está haciendo presentación para un trabajo, para un empleo, ¿qué le piden a uno? Una recomendación. Y quien da la recomendación, ¿cómo se vuelve de uno? Como un intercesor, porque usted llega o la persona que le recomienda dice, sí, yo conozco a esta persona, la recomiendo, es una persona que va a hacer un buen trabajo. Vamos a hablar de la intercesión, amén. Vamos a hablar sobre todo de esa intercesión espiritual.
espiritual. El poder que tiene la oración intercesora. Porque quiero decirle en esta mañana, los creyentes en Jesucristo podemos cambiar el destino de muchas personas. Tenemos esa capacidad, el Señor nos la dio, pero hemos descubierto al transcurrir los años y al mover de la vida agitada, que lamentablemente los mismos creyentes no saben que tienen ese poder para cambiar a las personas, para cambiar el destino de muchas personas. Y bíblicamente creo que hay un hombre que incluso es el primer intercesor, para mi manera de ver la Biblia, que se ve en la palabra del Señor. Ese primer intercesor fue Abraham. ¿Sí? Abraham. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 18. O prenda su Biblia, sí, ahora toca así también, ¿no? Abra su Biblia o prenda su Biblia, porque también la tiene en el celular. Qué bendición, ahora podemos tener la Biblia al alcance de la mano. Génesis capítulo 18, versículo 22. Y vamos a leer, ya le he dicho que estoy empezando a meterme en la nueva versión internacional. Entonces vamos a leer la nueva versión internacional. Usted trae otra versión, no se preocupe, en pantalla le vamos a poner la nueva versión internacional, pero compárela también con lo que usted trae en su Biblia. Dice así la palabra del Señor: dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirías a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió: tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentre solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor,
pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Amén y amén. Dígale al que está al lado: podemos cambiar el destino de otras personas. Creo que muchos habremos oído de este relato bíblico, esta palabra que está en la Biblia. ¿Alguno la ha oído? Gracias. Lo que nos muestra este relato que acabamos de leer es a Abraham. Abraham está intercediendo delante de Dios a favor de unas ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra. Dios ha tomado una determinación. ¿Qué ha decidido hacer Dios con Sodoma y Gomorra? Ha decidido destruirlas. Pero Abraham, en lenguaje colombiano, se acercó y le dijo: Señor, ¿vas a permitir que paguen justos por...? Sí, es muy de nosotros, ¿no? No, ¿qué tal que en esa ciudad hayan 50? Y empezó la negociación con Dios. Finalmente, sabemos que lo que el Señor le quiso decir a Abraham es: lamentablemente en Sodoma no hay ni siquiera uno. Sin embargo, lo que nos dice el relato bíblico es que al final de la historia, la familia de Abraham fue salvada debido a su intercesión. Y por eso quiero animar su fe y decirle que por causa de tu intercesión, Dios puede salvar a tu familia. Tu intercesión cambiará el destino de muchas personas. Puedes cambiar el destino de muchas personas. ¿Y cómo la podemos cambiar? Convirtiéndome en un intercesor. Es claro que cuando uno lee este texto, vemos a un Abraham que tiene una relación especial con Dios. Abraham es para nosotros en este día el modelo de intercesor. Si Dios salvó a Lot, no fue por cómo era Lot ni la vida que llevaba Lot, fue por causa de la intercesión de Abraham. Porque la palabra nos dice que Lot se fue deslizando, resbalando, descarriando hasta ser un ciudadano más en Sodoma. Estaba totalmente descarriado. Se necesita ser descarriado para ofrecerle sus hijas a un pocotón de violadores que venían, ¿o no? Bueno, pero no estamos aquí para juzgar a Lot. Lo que nos hace ver es que la vida espiritual de Lot no estaba así como muy bien que digamos. Por eso Abraham intercedió. Y quiero que a la luz de este texto consideremos en este día 3 características que debe tener un intercesor para poder cambiar el destino de las personas. Características que las tuvo Abraham y las vamos a ver a la luz del texto. Características que tú y yo debemos tener si queremos cambiar el destino de otras personas. ¿Cuántos queremos cambiar el destino de alguien? Creo que Dios está colocando, el Espíritu de Dios está colocando ahora un nombre en su mente, en su corazón. Creo que el Señor está accediendo a nuestra mente
Queremos que esas personas cambien el destino de nuestra familia, de alguna persona que está lejos del Señor, personas que incluso están en cosas que no deberían estar y que sabemos que esto es un tema de vida o muerte. Y ahí es cuando comprendemos que necesitamos doblar rodilla y pedirle al Señor por esas personas. 3 características. Las características de los intercesores que cambian el destino de las personas. Primero, un intercesor es una persona de comunión. Dios ya tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Destruir Sodoma y Gomorra. El plan de Dios es Sodoma y Gomorra ya no más. Ya no más. De hecho, el texto bíblico dice que el clamor de estas ciudades subió a Dios. O sea, era tanta la maldad de estas ciudades que había gente que se quejaba de esas ciudades. Sodoma y Gomorra son el reflejo de una humanidad que decide vivir separada del Dios de los cielos y de la tierra. Cuando uno está separado de Dios, le queda difícil orar. Cuando uno está separado de Dios, le queda difícil entrar en tiempos devocionales con Dios. ¿Cómo detecta usted una persona que está mal con Dios? Deja de orar, deja de hacer su devocional, deja de venir a la iglesia, deja de tener tiempo de comunión con Dios. Por eso es el intercesor el llamado a tener esa comunión con Dios. Dios ha decidido que estas ciudades van a ser destruidas con fuego y azufre. Pero cuando Dios está pensando en esto, miren lo maravilloso de Dios. Lea conmigo el versículo 17 del capítulo 18 de Génesis. Pero el Señor, 17, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Porque realmente, amada iglesia, la relación que Abraham tenía con Dios no era una relación de un creador con su criatura. No, nada de eso. Cuando uno lee este texto, ¿qué relación siente uno que tiene Dios con Abraham? Eran amigos, ¿cierto? Eran amigos. De hecho, el apóstol Santiago, cuando escribe su carta, dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Dios que ha decidido visitar a Abraham, pero la razón de su visita no fue Sodoma y Gomorra. En su casa lea capítulo 17 y capítulo 18 desde el principio, y usted va a comprender que la visita de Dios a Abraham fue ¿para qué? Para decirle que después de tantos años de haberle dado la promesa de que le iba a dar un hijo, el Señor se la iba a cumplir. Porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios que cumple todas sus promesas. El Dios a quien seguimos es un Dios que sencillamente cumple lo que promete. Y si Dios prometió hacer algo, si Dios prometió que iba a hacer algo en nuestras vidas, Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese aplauso es para el Dios que promete, pero cumple. A Él sea la gloria. Dios lo va a cumplir.
Y él dijo que le iba a dar un hijo. Dios se le aparece para decirle: Abraham, te voy a cumplir. Aunque Sara tenga 90 años y tú vayas a cumplir 100 años, van a tener su hijo propio. Pero Dios tiene también un plan con Sodoma y con Gomorra. Y cuando usted lee el texto, intuye que los ángeles ya salieron en camino hacia Sodoma para ejecutar el juicio. Y estando en eso, vamos de nuevo al versículo 17, por favor. El Señor se hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que el Señor se hace? Oiga, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es algo así como decir: eso no se le hace a los amigos. ¿Sí o no? ¿Lo entiende así? Eso no se le hace a un amigo. Si yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra, lo menos que puedo hacer es contarle a Abraham. Y la razón por la que Dios le va a contar está en el versículo 18, por favor. Dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios dice: oiga, mire, Abraham, además de ser mi amigo, se va a volver una nación fuerte y va a ser un modelo de vida para otros. Él va a ser bendición. Pero mire el 19, por favor. La segunda razón que vemos ahí en ese texto: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Dios tenía en Abraham la misma seguridad que Él tiene hoy en nosotros. Dios tenía la plena seguridad de que así como Abraham, también nosotros levantaremos en el temor de Dios para que aprendan a vivir y para que sean diferentes a esta sociedad impía e injusta, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros nietos, porque es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Así que Dios dice: yo no le puedo fallar a Abraham. Le cuenta a Abraham su decisión. Uno se podría imaginar en este relato, o sea, de lo que el texto bíblico tal vez no da detalles, pero me imagino a Dios diciéndole a Abraham: ya no más. Sodoma y Gomorra colmaron mi paciencia, la maldad. Ya no hay esperanza. Entre más pasa el tiempo, estas dos ciudades se vuelven peores y yo las voy a acabar. Pero miren lo hermoso que es el Señor, que antes de hacerlo, Dios le cuenta a Abraham. Quiero hablarle a la iglesia en este momento. Si usted mantiene comunión con Dios, Dios nos va a contar lo que Él piensa hacer. Dios nos va a hablar en lo secreto. Dios va a traer una palabra de bendición a nuestras vidas, que cuando todo a nuestro alrededor se vea que no va a ser de muy buena bendición ni vamos a poder vivir mejor, el Señor nos dirá: pero yo te sustento con mi mano derecha. Así que lo hermoso del Señor es que Dios, antes de querer hacer algo con su familia, en el lugar donde usted trabaja, en el barrio donde usted vive, yo quiero decirle en esta mañana: Dios te lo va a contar a ti, a ti, a ti y a ti, porque Él cuenta con los que le buscan. Por eso era el privilegio que tenía Abraham, ser amigo de Dios. Esperar de primera mano, de primera fuente, todo lo que venía a suceder. Porque en el Antiguo Testamento, veamos, ¿cómo ve uno en el Antiguo Testamento
¿quiénes eran los que tenían ese privilegio de acceder a Dios? Los profetas. ¿Se acuerdan? Eran los únicos, los profetas. Porque en el capítulo 3 de Amós, versículo 7, Amós 3:7, dice la Biblia: porque no hará nada el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Dios no va a hacer nada sin revelárselo a alguien. Y yo quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos quieren tener esa clase de amistad con Dios? No la clase de amistad del Dios que me da, que me presta, que me provee, que me regala. Volvamos a la alegoría, a la símil con la amistad. Si usted tiene un amigo que solo le pide, que siempre le está pidiendo, que siempre le está pidiendo, bueno, se necesita que usted lo ame mucho, hermano, pero ya llega un momento en que uno le dice: bueno, trabaje o no. Porque nuestra relación con nuestro Dios debe ir más allá de una relación de dame, dame, dame. Y yo no sé usted qué vaya a pensar, pero yo creo que el privilegio más grande es ser amigo de Dios. Si tú llegas a ser amigo del presidente, si tú llegas a ser amigo de la alcaldesa, si tú llegas a ser amigo del fulano, del hombre más rico, felicitaciones. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana: no tengo nada que envidiarte que tú seas amigo de Bill Gates, el hombre más rico del mundo. No tengo ninguna envidia, porque yo soy amigo del que hizo los cielos, la tierra y más allá de los cielos. Él es mi amigo. Él es tu amigo si hoy decides caminar con Él. Él camina conmigo. Él quiere revelarme también los planes, los proyectos que Él tiene para mí, para mi familia. Hoy Dios quiere revelarte proyectos, pero necesitas ser amigo de Dios. Mire, Jesucristo con sus discípulos, Juan capítulo 15, versículo 14, Evangelio de Juan 15, 14, dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y el versículo 15 ahí inmediatamente les dice: ya no los llamo siervos, porque los siervos no saben lo que hace su amo. Los he llamado, ¿cómo nos ha llamado? Amigos, amigos. Por eso, hermano, todo lo que a mi padre le oigo decir, nos decía en esta semana de tiempo con Dios, todo lo que a mi padre le oigo decir, yo se los he dado a conocer a ustedes. ¿Por qué? Porque los considero mis amigos. Yo pregunto: ¿cuáles son los elementos innegociables para tener una buena amistad? Primer elemento: tiempo. ¿O no? Tiempo. ¿Cómo hace uno amistad con alguien, con una persona? Pues pasando tiempo con esa persona, compartiendo. Segundo elemento innegociable en una amistad: hablar con esa persona, ¿o no? Tenemos que hablarle. Yo no puedo decir que es mi amigo si ni siquiera le hablo. Y tres, oyendo a esa persona. ¿Y cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Qué necesitamos? Pasar tiempo con Dios, hablar con Dios y escuchar a Dios. Pase tiempo con Dios, tenga tiempo con Dios, hable con Dios
y escuche lo que Dios le dice y téngalo por seguro, amado hermano, que hoy mismo nuestra amistad con el Señor se levantará como poderosa arma de justicia en nuestras vidas. Porque es que a veces uno mira a Abraham y cómo lo pone a uno a Abraham. Uy, no, es que Abraham era, qué envidia, ese hombre Abraham era como de otro nivel. Pues hermano, yo quiero decirle algo. Abraham no nos lleva ventaja a nosotros. Nosotros le llevamos ventaja a Abraham en nuestra relación con Dios, porque nosotros tenemos este bendito libro, la palabra de Dios, y además contamos con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Podemos tener comunión con Dios. Ese aplauso es para el que nos dio la oportunidad de entrar al lugar santísimo con Él. Abraham no tenía lo que usted y yo tenemos, hermano. Así que si Abraham fue amigo de Dios, tú y yo podemos ser amigos de Dios. Y Dios quiere ser nuestro amigo, porque Él quiere revelarnos cosas. Él quiere hablarnos. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es: oiga, ¿yo estoy dispuesto a pasar tiempo con Dios? ¿Estoy dispuesto a hablar con Dios? ¿Estoy dispuesto a escucharle? Porque a veces tenemos más disposición para ver la novela de la noche que para hablar con Dios. Y es 1 hora que dura la tal novela esa. 1 hora, hermano. Y si por casualidad le da por hacer el tiempo con Dios, después pasada la novela dice: ay, es que estoy muy cansado, y pum, hasta el otro día duerme el pollito. La segunda característica de un intercesor es que un intercesor, primero dijimos que era una persona que de comunión. Segundo, es una persona con compasión. Si algo tuvo Abraham fue compasión, y esta mañana el Señor quiere que nosotros despertemos la compasión en nuestras vidas. Porque Dios llegó a decirle a Abraham que le iba a dar un hijo. Para eso fue que fue. Él no iba a decirle lo de Sodoma y Gomorra, sino que el Señor se quedó pensando y que dijo: oiga, no, eso no, espere. Le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer. Pero ¿a qué fue el Señor? Yo me pongo a pensar, muchos, ¿qué hubieran hecho? Muchos cristianos que yo conozco, si Dios en este tiempo les hubiera dicho: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Yo me imagino a algunos evangélicos diciendo: uy, oiga, por fin se va a manifestar Dios, que los consuma, que los aplaste, que les llueva fuego del cielo. O así, ojalá que esa alcaldesa homosexual se vaya de ahí. He oído cristianos así: que los de las FARC sean destruidos, que sean aplastados. He oído personas así: uy, ese que le dio esa pedrada al Transmilenio, ojalá lo cojan y le den bolillo hasta que... He oído cristianos así. Quiero decirle, Dios está buscando creyentes que tengan compasión. Que Abraham pudo haber dicho ese día, Señor contándole: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y, ¿a mí qué me importa? Destruya su Sodoma y su Gomorra. Al fin de cabo usted es Dios. A mí lo que me preocupa es mi hijo. ¿Cómo vamos con mi hijo? ¿Cómo vamos ahí? A mí no me venga a contar de su Sodoma y su Gomorra. Eso, esa gente, a mí. No, hermano. Abraham escuchó esto, su corazón se llena de compasión, y lo que hace Abraham es empezar una negociación.
Y eso nos debe enseñar cómo deben ser nuestras oraciones con Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿También nos va a hablar de platica, o sea, negociación? No, esta congregación no es así. Empezó una negociación como lo dice el texto, porque Abraham le comienza a decir: Señor, ¿acaso destruirías a esta ciudad si hay 50 justos? Y el Señor dijo: pues por amor a esos 50 yo la perdonaría. ¿Qué le dijo el Señor además? Abraham, si los hubiera, pero el problema es que no los hay. Pero yo lo haría, si hubiera 50 lo haría. Lo que uno puede ver en Abraham es su grado de compasión. Compasión por el que sufre, compasión por el que está perdido. La iglesia de hoy necesita tener compasión, porque la eternidad nos espera a todos. No hay uno solo que diga que la eternidad no le va a llegar. Dígale al que está al lado, y de paso despiértemelo, por favor, es que ya se me volvió a dormir. Dígale: a usted le espera la eternidad. Y es que este es un tema que no es solamente por pedir algo que le solucione algo aquí en esta tierra. La intercesión que debemos hacer es por todos aquellos que en este momento van, si no aceptan a Jesucristo, van a pasar la eternidad sin Dios, y una eternidad siendo consciente de que Dios no está ahí con nosotros. Es una eternidad gravísima, hermano. Es terrible, lo peor que le puede pasar a una persona. Por eso hoy Dios quiere mover nuestro corazón a la compasión. Compasión por el que sufre y por el que está perdido. Pero es que a veces estamos tan encerrados y ensimismados en nuestras cosas: mi casa, mi carro, mi viaje, mi universidad, mi no sé qué. Eso se llama egoísmo. Y se nos olvida, hermano, que allá afuera hay un mundo que al menos que alguien interceda va a caer bajo el juicio de Dios. Qué triste, hermano, ver a las personas que apenas hay marchas y protestan, corren a prender City TV porque es el primero que comienza a transmitir todo el día, en lugar de correr y doblar rodilla y decir: Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de violencia, Señor, guarda a los muchachos, guarda a cada persona de esas violentas que están ahí. Aló. Es triste ver cómo pasamos por el parque que está aquí al lado de la iglesia, ver a las personas que están ahí fumando, y eso expele un olor particular, y decir: uf, ojalá se murieran, ojalá se fueran de este barrio, en lugar de, si se le presentara la oportunidad, de decirle: Cristo te ama, te invito a la iglesia. Y se va, tranquilo, ya. Si no quiere hacer nada más, no haga nada más. Tal vez esa sea una frase que alguien de esos muchachos está esperando. Qué triste, qué aburrido es ver cristianos que se la pasan escribiendo en su muro de Facebook, en sus redes sociales, hablando mal del presidente, hablando mal del gobernador, de aquel, de este, del otro, como si eso fuera a cambiar el país. El país no lo vamos a cambiar sembrando odio en las redes sociales. El país lo vamos a cambiar doblando nuestras rodillas y clamando porque sea Dios el que tenga misericordia de esta tierra. Me aburre, me incomoda ver
que usted tiene más tiempo para compartir un mensaje que es una falsa noticia, diciendo que el coronavirus va a acabar con el planeta Tierra. Lo invito mejor a compartir la palabra del Señor, que dice que ni plaga tocará tu morada. Entonces, amado hermano, o lo invito, mire, entre www.semana.com, entrevista de Salud Hernández al doctor Manuel Elkin Patarroyo. ¿Será que él tiene autoridad para hablar de virus? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Oiga, ese man yo como que le creo. Y se va a dar cuenta de la entrevista que le hizo Salud Hernández. Está en audio para que no tenga que leer, pues si le da pereza leer. Está en audio, está en video, mejor dicho. Salud Hernández entrevistando a Patarroyo. Y Patarroyo le dijo: están exagerando. Muere más gente, dicho por Patarroyo. Yo de eso no sé. Por eso, oiga la entrevista. Muere más gente por malaria en el mundo. Muere 500,000 de personas al año por la malaria, que por las que van a morir por el coronavirus, por el COVID-19. Coronavirus es la influenza también, varios tipos de gripas, el SARS, síndrome de insuficiencia respiratoria, es otro virus. Este virus está dado para que tenga un porcentaje de muertes entre el 1.5 y el 2%. La gripa tiene 2.6% de muertes en el mundo. Porque si usted no se cuida una gripa, ¿qué le pasa? Pues se muere. Le dan neumonía y se murió. Pero somos más que nos pican. Hermano, los cristianos no nos deben mover esas noticias. Ahora, uso también las palabras del doctor Patarroyo. Eso no quiere decir que no nos cuidemos, eso no quiere decir que no nos protejamos, eso no quiere decir que no tengamos las costumbres que tenemos que tener: lavarnos las manos, ponernos tapabocas si tenemos gripa, si tenemos alguna afección respiratoria. Eso es lo que quiere decir. Mi esposa en estos días decía: si las empresas, alguien que tiene una gripita ahí chiquita, lo mandaran para la casa y que se recuperara, pues no tendrían 50 personas con gripa y que tienen que mandar 30 para la casa. Cuidarnos, o sea, el doctor Patarroyo dijo: hay que cuidarse. Amado hermano, necesitamos tener compasión. Dios nunca traerá un juicio sin antes advertir de lo que Él va a hacer. ¿Y dónde está lo del coronavirus en la Biblia, pastor? A ver, diga. Mateo capítulo 24. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes. Y segundo, mire, escuche. Primero, Dios nunca va a enviar algo sin antes advertir. Y segundo, Dios nunca va a enviar algo sin enviar a un intercesor. ¿Sabía eso? El profeta Ezequiel, antes que llegara el país de Israel, el país de Babilonia a invadir a Israel, dijo estas palabras. Ezequiel 22:30, que usted se lo sabe. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y que saque la cara por él para que yo no lo destruya. Pero qué triste. ¿Qué dice? ¿Cuántas personas buscaba el Señor? Uno. Versículo 30.
Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre el pueblo y yo y que saque la cara por él. Quiero saber si hay alguien aquí que quiera sacar la cara por Colombia. Dele ese aplauso al rey, porque con ese aplauso usted le está diciendo: yo me comprometo a sacar la cara por Colombia. Pero, espere. ¿Cuántos están aquí dispuestos a sacar la cara por Venezuela? Dele ese aplauso al Señor diciendo: aquí estoy yo, Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos aquí a sacar la cara por cada venezolano que vemos y no caer en la maldad del corazón de los hombres de cuestionarlos, señalarlos, decir que el empleo en Colombia se acabó porque llegaron los venezolanos? Eso es xenofóbico, eso es maldad de un corazón. Dios nos guarde de pasar por la situación que está pasando nuestros hermanos venezolanos. Y no estamos alejados de eso, pero Dios proteja nuestra nación. Seremos los colombianos, hermanos de nuestros hermanos venezolanos, los que vamos a doblar rodilla para que esa nación sea cambiada, su situación, y la gloria del Señor sea manifestada en ese lugar. Y tercero, dijimos características de un intercesor. Primero, pues es una persona con comunión. Segundo, es una persona con compasión. Y tercero, es una persona con constancia. Constancia. En Colombia había, todavía creo que hay, la marca La Constancia. ¿Sí la hay? La Constancia, ¿cierto? Pero yo me acuerdo de la propaganda que salía en la radio y en la televisión. Solo los abuelitos se van a acordar conmigo. La propaganda decía: insista, persista y no desista. La constancia, la familia del buen gusto. Tan tan. Constancia. Amada iglesia, no es que mientras usted está escuchando este mensaje y ahorita se siente conmovido con los venezolanos como si no los hubiera visto por ahí en la calle, y usted en este momento ora y hasta llora por el país, por el mañana, por su familia, se conmueve un poco. Pero una vez salgamos de acá, mañana, pasado mañana, se le olvida. Amada iglesia, tenemos que ser constantes. ¿Cómo lo demostró Abraham? Abraham le dice: mira, Señor, tal vez hayan 50. Señor le dice: no hay. Señor, tal vez 45. No hay 45. ¿Cómo así que no hay 45, Señor? Imposible, porque ahí está mi familia, los empleados de mi familia. Tiene que haber 50, 45. No puede ser. Pues no lo hay, mi hijo. Ya le dije a Abraham, no hay. Y 30. Y yo me imagino al Señor paciente, ¿no? Su carita de paciencia de nuestro Señor diciendo: ay, Abraham, no hay. Está bien, Señor, hice mal las cuentas. 20. No hay 20. Y la última cifra que él da, ¿cuál es? 10. ¿Por qué? ¿En qué pensó él? Lot, la esposa de Lot, las 2 hijas casadas, o sea, ya son 4, los 2 yernos son 6, las 2 hijas solteras, las que le ofrecieron a la bandada de violadores, son 8, y pues los novios de ellas, 10. Hasta ahí le llegó la cuenta. O sea, él como que hizo cálculos rápidos en su cabeza. No, Abraham
No hay ni siquiera uno. Y mi familia. Y yo me imagino al Señor inclinando el rostro y diciendo: ay, Abraham, no, ni siquiera uno de tu familia. Oiga, pero fue que ese bendito Lot se descarrió. ¿Cómo así? Porque cuando yo lo dejé, cuando yo estaba conmigo, era cristiano, venía a culto los domingos, adoraba conmigo, había ya tomado membresía, ya había hecho discipulado 1, discipulado 2, la venganza del discipulado. O sea, ya el hombre debería estar firme. Pero ¿qué dice el texto? Ni siquiera. Y oiga, no tengo ni WhatsApp ni Messenger para mandarle un texto a Lot y decirle: oiga, arrepiéntase porque hoy es el día del juicio. No había Messenger, no había WhatsApp. Yo me imagino que esa noche Abraham no pudo dormir. Oh, qué triste que mi sobrino se pierda. A la mañana siguiente se despierta Abraham y se para allá y ve el fuego caer del cielo. Y en su corazón el dolor. Abrazó a Sara. Imaginaciones de un pastor que se la fumó verde, tranquilo. La volteó a mirar y dijo: el Señor acaba de destruir a Sodoma y Gomorra. Lloró con ella, se aferró a ella y le dijo: si tan solo hubiera insistido un poquito más con mi Señor. Pero el capítulo 19, en el versículo 29 de Génesis, dice la escritura: así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, tal como Dios lo había dicho. Pero mire qué dice este texto, mire, es como la película que usted ve, que el tipo le explotó la bomba y está disipándose el humo, y de repente usted ve que el protagonista de la película sale de entre las cenizas. Dice el texto: y se acordó de Abraham y sacó a Lot. ¿Qué dice? Porque se acordó Dios de Lot. Se acordó Dios de Lot. Perdón, hermano, espere, yo reviso. ¿Se acordó Dios de Lot? Amada iglesia, Dios siempre recuerda nuestras intercesiones, nuestra oración, nuestro clamor. El libro de Apocalipsis habla de una de las copas de juicio y está llena de las oraciones de los justos. Al final de los tiempos, esa copa se derramará sobre todo el universo y saldrán todas y cada una de las oraciones que hemos elevado a nuestro Señor. Por eso, hermano, se acordó Dios de Abraham y salvó a Lot. Y quiero decirle en esta mañana, en los 5 minutos que me quedan. 5 minutos, pastor. Sí, 5 minutos. Esta mañana, en fe, cree en esta palabra. Por tu intercesión, por tu oración, Dios salvará a tu familia, Dios salvará a tus hijos, Dios salvará a tu familia extendida, Dios la salvará. Aleluya.